El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el artículo 1, primero del borrador de la nueva Carta Fundamental, que define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, además de plurinacional, intercultural y ecológico. Vamos a profundizar en esto, también en lo que se viene con respecto a la discusión en el Pleno, por ejemplo, el acuerdo de sistema político. Para eso nos acompaña la convencional constituyente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Beatriz, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Bien, a ver, primero quiero comenzar con esto. Para gran parte de la Convención Constitucional, un hito, una de las piedras basales, digamos, de lo que es este nuevo Chile, que tiene que ver con el Estado Social y Democrático de Derecho, que no fue fácil también porque hubo toda una discusión con respecto a este cambio del Estado subsidiario a un Estado que garantiza justamente eso. ¿Cómo se evalúa finalmente esto, una propuesta que ya está dentro del borrador de nueva Constitución? Sí, yo creo que lo dices bien. Creo que consagrar un Estado social de derecho marca de alguna manera una línea divisoria de lo que es esta nueva Constitución, que es un proyecto de Constitución que será la gente la que tiene que evaluar en un plebiscito de salida respecto, bueno, a esta nueva Constitución de lo que hoy día tenemos, que es la Constitución del 80, la Constitución heredada de la dictadura, y que estableció un sistema, un modelo político que tiene que ver con un Estado subsidiario, un Estado neoliberal. Entonces, cambiar eso, pasar a un Estado social, como lo dice su nombre, no Estado social de derecho, creo que marca esa línea divisoria entre lo de antes y lo de después. Por eso creo que no solamente el contenido, porque tiene un contenido muy profundo que podemos conversar, ¿Sí? sino también en lo simbólico es muy importante y seguramente va a ser el primer artículo, lo primero con lo que nos vamos a encontrar de esta nueva Constitución. Claro, la definición de Estado finalmente. Ahí quiero ir a Así otro es. punto de algunos sectores, especialmente de derecha, que criticaron, que veo que hay bastante coincidencia en que este es una necesidad, justamente, la definición de Estado. Pero el segundo o tercer párrafo es lo que les molesta cuando se habla de Estado de derecho plurinacional, intercultural y ecológico. ¿Cómo recibes tú lo que fueron esas críticas? De alguna manera hablan de que lo primero está muy bien, pero después como que entramos ya a complicar el asunto. Palabras de ellos, digamos. Sí, yo extrañé, la verdad, de que no hubiese ningún voto a favor de todo el ámbito de los partidos más conservadores o de toda la derecha, si tú quieres. Porque hay diferencias en la derecha. No es una sola la que está en la convención. Y me llamó la atención que no hubiese ningún voto, a lo más unas abstenciones, pero ningún Claro. voto a favor. Y apuntaban efectivamente a estos otros conceptos que se agregan también al Estado. Pero solo para marcar también ciertas cuestiones, cuando hablamos de plurinacionalidad, no es algo nuevo, ¿no? Claro que es un concepto nuevo para la Constitución, pero en el fondo es reconocer algo que ya existe. Y me gustaría dejar eso bien claro. Hoy día Chile es plurinacional. Hay varias naciones o pueblos dentro de este mismo Chile. No es uno solo uniforme. Y la plurinacionalidad o el reconocimiento de plurinacionalidad es algo que no se impone, sino que se reconoce. Yo lo instalaría de esa Bien. manera. Ahora, ¿cómo la plurinacionalidad influye en nuestro país? ¿Y qué significa en la práctica? Bueno, lo vamos a ir viendo según lo que señalan otras comisiones que van a ir tomando el concepto. En principios constitucionales lo que se hace es reconocer el concepto. La interculturalidad, bueno, está muy asociada a eso. Quiere decir que hay culturas que no se superponen unas sobre otras, sino que conviven, se permean, y que es algo que ha estado sucediendo en Chile Claro, aquí se habla hace también muchos años. se habla de cosmovisiones, pero es distinto a la plurinacionalidad en términos de la diferencia entre pueblos originarios, por ejemplo, con comunidades migrantes que existen en Chile. Cosmovisiones también ahí se hace no sé si rayado de cancha el concepto, Beatriz, pero de todas maneras se va identificando y dejando claro algo que existe ya hace un buen tiempo. Ahora, desde Sí. la crítica, para tener todos los puntos sobre este elemento, que creo que es muy relevante, es perfecto. Se declara de que hay un Estado plurinacional, que hay distintas naciones. ¿Cómo se hace la bajada práctica? ¿Cómo interactúan esto? Y también cómo de alguna manera se pasa de un Estado chileno a varios estados en Chile. Lo que pasa es que no pasamos a varios estados. Ya. Es un solo estado, es un Es que país eso es bueno unitario. aclararlo. No, es que es muy bueno aclarar porque para las confusiones que se han instalado también en esta discusión, hay un solo Estado, sigue siendo un país unitario, estamos bajo Chile, o sea, en eso no hay diferencia, no hay cambio. Lo que se reconoce es que hay varios pueblos dentro de este Chile.
Ese es un reconocimiento. Y eso va a tener bajadas prácticas respecto a que seguramente veremos escaños reservados también en futuros congresos o lugares de decisión política, en fin, o sea, el grado de influencia o de cambio que, si tú quieres, lo vamos a ver en eso. Y creo que eso es importante. Tú mencionabas también el que se dijera que es un Estado ecológico y que también algunos de los sectores más conservadores tomaron distancia. Creo que tiene que ver con una vocación o una mirada a los temas de hoy. Hoy día no podríamos decir que no estamos viviendo una crisis climática. De hecho, hace muy poquito el gobernador de la región metropolitana ya estableció o dio a conocer un plan de racionamiento de agua. Sí. Entonces, cuando uno proyecta lo que significa eso para Chile, es bueno entender que hoy día tenemos una relación con la naturaleza, no solamente productiva, sino también para la supervivencia. Y eso es algo que tiene que estar, que el Estado tiene que reconocer para lo que de aquí en adelante decida. Por eso tiene esos conceptos, quería empaquetarlo ahí. Pero el concepto que va primero es el reconocimiento de un Estado social y democrático de derecho, y eso, como decía antes, cambia fundamentalmente a Chile en el sentido de que hoy día vamos a poder tener o podemos caminar hacia un sistema real de seguridad social en temas tan importantes como la salud, como las pensiones, Beatriz, como la vivienda. Sí, me interesaría poner un ejemplo, si es posible, sobre ese primer punto, el Estado social democrático de derecho. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que existe hoy? ¿Qué finalmente, para quienes nos ven a esta hora, marca un punto de inflexión como lo han sostenido desde la Convención Constitucional? Sí, mira, hoy día tenemos, como decía antes, un Estado subsidiario. Eso lo deja amarrado, lo tiene empaquetado en la Constitución del 80 y creo que esa es la gran diferencia. El Estado subsidiario que vivimos hoy día, o que diría yo sufrimos hoy, entiende que el deber del Estado es replegarse de la actividad económica, restarse, dejando, por ejemplo, que los particulares sean los que entreguen todo tipo de servicios, incluyendo aquellos que son necesidades sociales. Por eso mencionaba específicamente la salud, la educación, la vivienda, por ejemplo, las pensiones. Esto entonces, este Estado subsidiario dejó la puerta abierta a que las necesidades de todos y todas se entregaran simplemente al mercado y su acceso determinado por la capacidad económica de cada uno. Y eso lo vemos todos los días. La persona que tiene plata tiene mejor salud, la que tiene plata tiene mejor educación, la que tiene plata puede tener una pensión más alta. Hoy día en eso no hay un camino parejo. Entonces, el Estado social lo que viene a hacer es cambiar eso. El Estado social lo que permite, a propósito de esta comparación con el Estado subsidiario, es que el Estado toma una posición activa, no pasiva como es hoy día, para asegurar aspectos que son fundamentales para la vida, como los que te mencionaba, y que de alguna manera son los que detonan en este estallido social que tuvimos, que permitió este proceso, los que detonan esta necesidad de cambio. Para aclarar también, aquí la pregunta, ¿es el Estado finalmente el que tiene que garantizar una serie de derechos, un piso básico, digamos, para la sociedad, para los que viven en nuestro país? ¿Pueden los privados de alguna manera ingresar a esta necesidad cuando el Estado, porque el Estado tiene que cumplir todas esas necesidades, pero finalmente los recursos siempre son escasos? ¿Efectivamente los privados pueden participar acá o están totalmente relegados de esa garantía que tiene que dar el Estado? A ver, lo que nosotros y nosotras pensamos es que el Estado, este no es un sistema, o el Estado social de derecho no es un estatismo, ¿no? No es que el Estado haga todo. Claro que pueden participar privados, pero no participan en igualdad o en competencia de condiciones. Aquí es el Estado que tiene que velar para que todo esto ocurra, tiene que remover todos los obstáculos para que esto ocurra. Tiene que articular, digamos. Los privados, si quieren, se sumen, pero con las condiciones que pone el Estado, respondiendo a lo que el Estado dice. El Estado actúa como paraguas, como garante, como el que reafirma que esto pase. Eso es muy importante decirlo. Nadie está apartando a los privados, entendemos que aquí hay una participación, pero siempre bajo el paraguas del Estado. Esa es la gracia del Estado social. Beatriz Sánchez, quiero en los minutos que nos quedan agradecer esta conversación para también ir acercando los conceptos, lo que se está llevando ya a la propuesta de nueva Constitución. En las próximas horas también hay un punto bien relevante que es parte de estos pilares de la institucionalidad, como me gusta decirlo, que es la votación del gran acuerdo, como se ha definido, de la Comisión de Sistema Político, que también ha sido bastante bullado, discutido, no era para nada fácil. Estamos hablando de un cambio radical en términos de cómo es Chile desde las instituciones, desde lo presidencial hasta lo legislativo y otros. Estaba leyendo algunas declaraciones donde se dice, por ejemplo, del colectivo socialista, que el acuerdo del sistema político no está escrito en piedra. Eso ha generado algunos roces también previo a la votación. ¿Cómo lo evalúas tú eso?
Mira, esa comisión, yo pertenezco a la de principios constitucionales, por eso el Estado social que votamos el otro día en Sí. principios era parte de nuestra vocación. Pero a propósito del sistema político, que lo veo una comisión completa, creo que, primero como para ordenar un poquito, esta discusión es muy importante, no solamente porque cambia el sistema político, sino porque hoy día el sistema político no estaba dando, y lo voy a decir como en palabras, como en chileno, ¿no? Ya. No estaba dando el ancho. Ujú. O sea, las funciones del presidente en un hiperpresidencialismo como hoy día, con un Congreso que no tiene mucha capacidad solamente para decir sí o no, y no de generar leyes, con dos cámaras espejo, ¿no? La Cámara de Diputados y el Senado que hacen exactamente lo mismo, y una actúa como embudo, porque el Senado son 50 personas frente a 155. Bueno, este sistema político que tenemos no está dando las respuestas a las necesidades de las personas. ¿Hace cuántos años que se está pidiendo un cambio en pensiones? ¿Hace cuántos años que se está pidiendo un cambio en salud? Y como que rebota en el sistema político. Aunque llegue un presidente o una presidenta con mayoría en el Congreso, le pasó a Michelle Bachelet en su segundo gobierno, no pudo hacer los cambios Claro. igual. Entonces, lo que se necesitaba era cambiar este sistema político, imaginarnos una forma distinta para que las demandas ciudadanas se cursen a través del Estado, a través del gobierno que administra este Estado. Eso es lo primero. Entonces vinieron varios proyectos encima de la mesa, ¿no? Y hoy día lo que se logra con harto esfuerzo, porque en esta mirada de cuál es el mejor sistema, bueno, hay evidentemente miradas distintas. Y también hay que decirlo, hay sectores que son conservadores y que atraviesan la línea política, si tú quieres, este eje derecha-izquierda, ¿no? Hay sectores que les cuesta mirar un sistema político distinto. Ujú. Entonces, por eso es una comisión que ha tenido tanta complicación o tantas fuerzas distintas y se hacen acuerdos, se caen, en fin. Y lo que hoy día se logra con todas las partes cediendo algo, ¿no? Porque aquí todos llegaron para ponerse de acuerdo, todos cedieron en algo, se establece este sistema que creo que la gran novedad que tiene, porque tiene una figura presidencial, Sí, claro. es que las cámaras son asimétricas. Se acaba el Senado como lo conocemos hoy día y lo que queda es un Congreso de Diputadas y Diputadas y una Cámara de las Regiones, que vendría como, para hacer el símil, ¿no?, a reemplazar el Senado, pero con otras funciones. Por eso se llama bicameralismo, o sea, hay dos cámaras, pero asimétricos, hacen cosas distintas. ¿Para qué? Para que la ley avance mucho más rápido, para que haya solo un organismo que ve todo esto, el presidente influye o se mete en ciertos momentos, bueno, en fin, todo un rodaje que después se dará a conocer con más detalle cuando se apruebe, ¿no? Sí, claro. Y se llegó a este acuerdo. Y claro, lo que dices tú, hoy día todavía hay fuerzas que se resisten a que no exista un Senado como hoy día lo conocemos. Claro, y principalmente hay un tema con respecto a las funciones que tendría esta Cámara de las Regiones. Exacto, Y si de las finalmente regiones. una sería, más, no sé si el concepto, insisto, pero más potente o más fuerte el Congreso de Diputadas y Diputados que la Cámara de las Regiones, digamos. Entonces, que es un tema bien profundo en términos de qué es lo que hace cada uno, cuál es el rayado de cancha, pero sobre todo quién tiene, digamos, más importancia en esta nueva institucionalidad. Hay que verlo así, ¿no? Sí, yo no diría que uno tiene más importancia que en otro, sino que cumplen funciones distintas Ya. para que efectivamente el sistema no rebote las demandas ciudadanas y se cursen. Entonces, lo que se establece en el sistema político es que el Congreso, y es una sola Cámara, que es el Congreso de Diputados y Diputadas, se encargue principalmente de la tramitación de la ley y la Cámara de las Regiones vea más bien los temas que son regionales. Y esto va muy de la mano con lo que se está haciendo en la comisión que ve toda la descentralización, todas las funciones de las regiones y de los municipios. Entonces ahí tienen su carga principal de trabajo por poner las cosas distintas. Entonces, evidentemente la ley puede andar mucho más rápido, porque no son dos procesos espejo paralelos y que alargan los procesos, lo voy a decir muy en simple. Entonces, y la gran discusión hoy día, y creo que todos y todas se han dado cuenta que aquí ha venido una presión muy, muy grande del propio Senado, de las y los senadores, no todas, por supuesto, no todos, pero de muchos, para que no se elimine esta institución. Hay como una defensa corporativa, por decirlo así, del Senado, y eso ha presionado efectivamente a muchos constituyentes para estar mirando qué se decide. Entonces, hoy día se tiene que votar sistema político, llega al plenario, hay un acuerdo ya con harto detalle de cómo, con todas las normas hechas, son como aproximadamente entre 80 y 90 normas que deberíamos votar hoy día, y yo lo que sinceramente espero de verdad es que se mantengan los acuerdos, porque esto fue fruto de un trabajo, yo vi a mis compañeras y compañeros que pertenecen a esa comisión, fue un trabajo largo, arduo, intenso, que tuvieron en aproximadamente una semana y media, se llegó a este acuerdo, estaban todos comprometidos, todas comprometidas con este acuerdo, entonces esperamos que hoy día apoyen algo que acordaron en una comisión. Porque además creo que el sistema político es muy importante, como tú decías, es parte de lo fundante de la nueva Constitución y va a ser bueno explicarlo con detalle y que todo el mundo entienda
¿Cómo esto cambia? Porque yo creo que esas son las claves hacia afuera, del trabajo que nosotros hacemos adentro, hacia afuera de la convención. Beatriz Sánchez, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte nuevamente esta conversación, bajando los conceptos, los temas y también conversando lo que va a ser esta discusión que sigue ahí en la Convención Constitucional. Muchísimas gracias, buen día. En un ratito más empieza, exacto. Bueno, muchas gracias a ti, un abrazo. Chao, Un chao. abrazo, chao, nos quedamos atentos.